Bien, vamos a tratar en este bloque más temas que tienen que ver con la economía. Vamos a comenzar hablando de temas relacionados directamente con hidrocarburos. Les pido pongan muchísima atención porque hay información de primera mano y muy importante en las que han trabajado acá Melvi y Mauricio. Vamos primero con declaraciones de Guillermo Achá. Estas han sido recogidas de Gigavisión. Hay que reconocer también el trabajo que alimenta al equipo de Carlos aquí, que habla sobre el tema del gas. Él asegura que no va a haber desabastecimiento de gas domiciliario. Vamos a escucharlo a él y luego les voy a ir presentando otros temitas y otras personas que hablan sobre economía. En realidad en Santa Cruz estamos engarrafando en todo lo que es el departamento más de 42.000 garrafas. Ustedes saben que la demanda que tiene Santa Cruz es en promedio unos 35.000 a 37.000 garrafas. Prácticamente hemos incrementado el engarrafado hasta 42.000 garrafas, es lo que estamos despachando y nosotros damos certeza a toda la población que no se va a tener ningún problema de abastecimiento de GLP. Yo entiendo que hay problemas en todo lo que es la distribución. Son problemas que estamos acordando ya con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los propios distribuidores para que puedan llegar a todas las regiones de Santa Cruz. No podemos hablar de escasez porque, reitero, la escasez es la falta de producto y hoy Bolivia tiene producto excedente en lo que se refiere a GLP, no como en otras épocas donde necesitamos importar este energético. GLP hoy se está produciendo por encima de la demanda del mercado boliviano, por eso tenemos volúmenes de exportación y principalmente en Santa Cruz, les reitero, son 2 engarrafadoras que operan, una Palma Sola, otra tenemos en Flamagás. No cabe duda que es también buena noticia saber de que no vamos a tener problema con el abastecimiento de gas de uso domiciliario. Ahora vamos a ir un poquito más allá y ver si eso es suficiente para decir, sobre todo en instancias ya de economía macro, está todo bien, no hay de qué preocuparse. El presidente de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz, Osvaldo Barriga, toca este tema y dice, si bien hay producción suficiente, se está abasteciendo acá, también se están cumpliendo los compromisos que tiene Bolivia de exportación, sobre todo a los mercados de Brasil y de Argentina. El precio del gas está muy bajo. Luego de Osvaldo Barriga, quiero que también prestemos atención a lo que dice el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Antonio Rodríguez, sobre el mismo tema, pero ya con un dato adicional que es el dato preocupante y que tiene que ver con la exportación de gas en su volumen, en su volumen completo y cómo ese volumen ha bajado. Nos vamos a ir a esas 2 entrevistas y volvemos luego. Estamos hablando de volúmenes. Sabemos también de que ha habido una reducción en los volúmenes más bien que se envían a Brasil para poder cumplir con Argentina. O sea, si bien se están cumpliendo en términos de volúmenes las exportaciones, los precios no son los mejores. Y al no tener buenos precios, obviamente van a seguir cayendo nuestras exportaciones. Debemos pensar en generar más valor agregado, hacer que este tipo de divisas que entran de los otros países apoyen al desarrollo del aparato no tradicional y que este aparato no tradicional pueda poner el hombro cuando tenemos caídas como las que tenemos en este momento. Actualmente todos los sectores están en baja. Licenciado, el valor de la exportación de gas se ha desplomado en un 49% según datos del INE en comparación en este mismo momento al año pasado. En este sentido queríamos preguntarle qué impacto va a generar esto en la economía y en los diferentes productos. Bueno, esto significa simple y llanamente lo que tanto se había anunciado en años anteriores, que la época de las vacas gordas estaba en declive, estaba terminando, que el auge no era eterno, que en algún momento íbamos a tener una situación de disminución del ingreso de divisas, y para el caso
en lo que respecta al sector del gas natural, a un producto que significa casi el 50% de las exportaciones. Entre enero y abril del presente año hemos acumulado 747 millones de dólares en números redondos. Si comparamos esta cantidad de divisas con lo que habíamos recibido el pasado año, estamos casi en la mitad. El año pasado vendimos 1.468 millones de dólares. Quiere decir que comparativamente entre enero y abril de este año, respecto a lo que habíamos ingresado el pasado año, están circulando 721 millones de dólares menos en nuestra economía debido a un solo producto que se llama gas natural. Ahora, esto en lo que respecta al valor, en lo que hace al volumen, comparativamente al año pasado apenas hemos caído un 7%. Pero ¿qué pasa si nos comparamos, por ejemplo, con el año 2013? El año 2013, cuando había todavía bonanza, cuando el precio del petróleo estaba extremadamente alto, en aquel entonces, por un volumen similar al que hemos mandado este año a la Argentina y al Brasil, en términos de gas natural, habíamos recibido 1.991 millones de dólares. Eso significa que lo que hoy día estamos ingresando está un 63% por debajo, ¿no? Quiere decir que estamos con más o menos 1.200 millones de dólares de menos comparativamente al 2013. Por eso es que en aquel entonces las gobernaciones, las alcaldías, las universidades, los gobiernos subnacionales, el mismo gobierno central, tenían mucha mayor capacidad de gasto, podían invertir más, podían gastar más, podían emprender políticas sociales. Ahora llegó la época de la austeridad. Llegó el momento cuando esta disminución, esta merma en el ingreso de divisas atribuible a la baja del precio del petróleo que afecta al precio de venta de gas natural a la Argentina y al Brasil, está impactando negativamente sobre nuestra economía. ¿Por qué, qué está pasando con los mercados de Argentina y Brasil? ¿Por qué, por ejemplo, se le dejó de vender a Argentina y Argentina decidió comprar a Chile en su momento? Si nos puede explicar. Bueno, Bolivia tiene contratos de venta con Brasil y Argentina donde se establecen los volúmenes que nuestro país tiene que vender diariamente, mensualmente, etcétera. Y Bolivia envía lo que los países le piden. Nosotros estábamos exportando 31 millones de metros cúbicos por día al Brasil y estábamos vendiendo 14 millones a la Argentina. Ese fue el momento cuando nos enteramos que Argentina empezó a comprar gas natural a Chile. Esta es una verdadera paradoja porque Chile no produce gas, Chile compra gas de ultramar a través de esos buques tanques cisterna enormes, ¿no es cierto?, que llegan a Chile y ese gas se redespacha, ¿no? Se licúa y se redespacha se regasifica, mejor dicho, y se despacha por tubo a la Argentina a un precio mayor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Argentina le estaba comprando a Chile a un precio mayor al que le pagaba a Bolivia? Y simplemente era porque Bolivia no estaba enviando los volúmenes que debía. Esta baja que se ha dado en Brasil de 31 a 24 millones de metros cúbicos por día ha sido providencial porque ha permitido cumplir con la demanda de la Argentina, que son los 19.9 millones que estamos mandando hoy día. Es muy importante lo que Gary Rodríguez ha subrayado en esta entrevista que le ha hecho Mauricio. Es importante porque nos está poniendo en evidencia cuáles son los riesgos que corre en este momento la economía en el país. Es bueno también recordar que la mayor parte de los ingresos que alimentan al Estado, a los diferentes niveles de gobierno, vienen de los hidrocarburos y en este caso específico de las exportaciones de gas. Es significativa la baja que ha habido, sobre todo en recursos mucho más que, lo decía José Gary, que en volumen de exportación global, ¿no? Son los ingresos en dinero lo que están viniendo. Me viene a la memoria una reflexión que ha hecho Gustavo Pedraza las últimas horas, cómo está vinculado este tema de economía con el tema político, porque por supuesto a bajas de ingresos significan que los diferentes niveles de gobierno no van a poder cubrir las expectativas que se han venido generando desde años anteriores cuando había una bonanza económica. Eso significa que las presiones desde los diferentes sectores van a agudizarse, la tendencia es que se agudicen y a la vez
también que desde los gobiernos las posiciones se vuelvan cada vez más duras. Digo, cómo la relación entre economía y política es importante y es bueno que también lo tengamos siempre en mente. Vamos a escuchar ahora a Pablo Mendieta. Él es subgerente del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO y nos va a hablar precisamente del tema que estaba tocando Gary Rodríguez, el gerente del IPSE, a propósito de esta tendencia continua que ha habido a las caídas de las exportaciones, no solamente en precios, sino también en volumen, según lo dice Pablo Mendieta. Escuchamos esa entrevista. Lo que estamos observando ya desde el año pasado es una caída continua de las exportaciones. O sea, viéndolo en contexto yo creo que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, la caída de los precios, que en algunos casos es importante, por ejemplo, en el precio del petróleo, en el precio de la soya, etcétera. Pero la segunda, yo mencionaría también la caída de los volúmenes. Los envíos de gas que nosotros estamos haciendo, por dar un caso, a Brasil y Argentina, están cayendo a tasas promedio de 7-8%. Entonces, tenemos una conjugación de ambos. Y yo creo que con Brasil que está por segundo año consecutivo en recesión, con 8% de caída acumulada en 2 años, obviamente esto impacta a la economía boliviana. Para cerrar el análisis del tema que tiene que ver con economía, pero vinculado directamente con el tema de las exportaciones, en este caso específico hidrocarburos y gas, vamos a volver a escuchar a Gary Rodríguez, al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que cierra con esta reflexión el análisis que ha compartido con las otras personas que hemos entrevistado para compartir con ustedes la preocupación sobre economía. Al principio nos comentabas sobre este tema de relación entre precio y volumen de un año y otro en el tema del gas. ¿Y qué está pasando con los otros productos, con productos no tradicionales en Bolivia? Porque vemos que hay algo similar que está pasando en este. Lamentablemente hay que reconocer así, no es el mejor momento para las exportaciones. Definitivamente, de acuerdo a datos del INE, en lo que va del año hasta abril, tenemos una caída de las exportaciones en general por encima de los 900 millones de dólares. Tenemos un déficit incluso en el intercambio con el mundo, quiere decir que lo que nosotros estamos vendiendo no está alcanzando en términos de divisas para pagar lo que nosotros estamos comprando. Y eso hasta el mes de abril significa ya un poco más de 400 millones de dólares. Hay que estar muy atentos, muy alertas a lo que está pasando. Siempre nosotros habíamos dicho que la época de auge era donde se debía ensanchar la base productiva, se la debía diversificar, alentar a las industrias agregadoras de valor para transformar nuestras materias primas y no ser dependientes y vulnerables del vaivén de los precios internacionales como hoy día lo somos, y diría yo que el mejor ejemplo es el gas natural, que no lo hemos industrializado, lo vendemos como materia prima y por lo tanto su precio sube cuando sube el petróleo, pero se derrumba cuando está abajo. En el sector no tradicional está pasando algo parecido. Por ejemplo, en lo que respecta al grupo de azúcar, alcohol y derivados, las confecciones textiles, los cueros y sus manufacturas, el frejol, los lácteos, maderas, los palmitos, la soya y sus derivados, incluso la quinoa, están disminuyendo. Y en el caso de la quinoa verdaderamente es una situación que es lamentable, porque el año pasado, por ejemplo, hasta abril, por haber enviado cerca de 7.000 toneladas, habíamos captado 37 millones de dólares. En lo que va del año, casi estamos acercándonos a las 9.000 toneladas, quiere decir 2.000 toneladas más que las del año pasado. Sin embargo, estamos exportando apenas 26 millones, 11 millones menos que lo del año pasado. Que los campesinos del altiplano, Oruro, Potosí, incluso La Paz, reciban 11 millones de dólares menos, eso es un mundo de plata. Quiere decir que la crisis en el sector exportador no solo lo están sintiendo ahora nuestros agroexportadores, también lo están sintiendo los productores de quinoa en el occidente, como también los mineros, como también los industriales manufactureros. Comentar cuál es la suma total del total de productos de exportación en comparación con otros años y la diferencia que ha habido en él.
Sí. En general, las exportaciones hasta el mes de abril han totalizado 2.135 millones de dólares, sin considerar las reexportaciones y los efectos personales. 2.135 millones de dólares. Eso, comparativamente al año 2015, denota una caída del 30% en términos de valor y del 5% en términos de volumen. Quiere decir que el volumen se ha reducido muy poquito, pero el valor ha caído 6 veces más en términos relativos. Esto denota que los precios son los que están disminuyendo a nivel internacional y nos están impactando. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con el 2014, donde todavía teníamos una bonanza? En el 2014 teníamos que habíamos exportado 9.338.000 toneladas frente a los 8.638.000 de este año, pero en el 2014 hasta abril el país había ingresado 4.236 millones de dólares. Hoy día, hasta abril, 2.134. Quiere decir que hace 2 años, en los primeros 4 meses de la gestión, estaban circulando en Bolivia 2.000 millones de dólares adicionales a lo que hoy día está circulando. Por eso es que ya se siente que hay empresas que no están creciendo, empresas que están decreciendo, y en la generalidad de los casos estamos viendo que hay como variable de ajuste el deshacerse de la gente, porque es obvio, digamos, que con precios tan bajos, con un país que no ayuda en términos de productividad, de competitividad, lamentablemente la forma de reducir los costos es reducir personal. ¿Cree que vaya a ser la tendencia en los siguientes meses en referencia a estos indicadores? ¿Va a seguir empeorando? Porque igual tenemos el tema de que se están empezando a sentir realmente ahora los precios bajos que hubieron a principios de año sobre el tema del petróleo. ¿Cuál va a ser la tendencia en estos meses? Todavía tenemos el traslado del bajo precio del petróleo que incide sobre el gas por el próximo trimestre. Va a haber una leve recuperación, pero el petróleo de igual forma va a estar por los $50, de tal manera que estamos bastante distantes de los más de $100 que teníamos hace 2 años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que el país definitivamente va a tener varios miles de millones de dólares de menos de ingreso entre lo que respecta a hidrocarburos, a minería, que son los gruesos, representan el 80%, y en lo que hace al sector no tradicional, es lamentable decirlo verdaderamente, pero hay sectores que están casi destruidos. El sector forestal, por ejemplo, el sector textil, están muy fuertemente golpeados por las importaciones que siguen creciendo, porque además producir en Bolivia se ha hecho cada vez más costoso, no solo por la materia prima, sino que es la madera, que se ha encarecido 3, 4, 5 veces, sino por el costo de la mano de obra y la inflexibilidad de la legislación laboral. Eso obviamente que impacta sobre el costo de la producción de los bienes, y además con un tipo de cambio tan bajo, con un dólar anclado que no se mueve mientras todo el mundo ha devaluado sus monedas o las ha depreciado, definitivamente no hay posibilidad de recuperación en estos sectores. En lo que hace, por ejemplo, al sector lácteo, ¿no? Ahí nos preocupa. El año pasado a estas alturas estamos vendiendo casi 18 millones de dólares, ahora apenas estamos llegando a los 4 millones de dólares. En un sector nos hemos caído 12 millones de dólares en 4 meses. ¿No? Y si así analizamos otros productos, en la generalidad de los casos, por ejemplo en confecciones textiles, apenas 2 millones este año, en 4 meses del año pasado ya íbamos por 10. El sector no tradicional no está mejor que el sector hidrocarburífero o el minero. ¿Y esto por qué? Porque la época de las vacas gordas ha terminado. Gary Rodríguez cierra con una frase que no es la primera vez que la escuchamos: la época de las vacas frías, de las vacas gordas, frías, prominencio frío, ha terminado, ¿no? Siempre desde el gobierno, también de manera reiterada, cuestionan estas voces de alerta, de preocupación que hay en relación a la economía, porque ponen como contraparte la bonanza económica, los resultados positivos que les representan en la macroeconomía, pero sobre todo la percepción que hay sobre la economía en gruesos sectores de la población. La estabilidad, por ejemplo, de la tasa cambiaria, que puede afectar muchísimo a los sectores productivos, es una ventaja vista para el ciudadano común, porque
no hay estos altibajos de la inflación, del cambio de moneda, de que hoy se desvaloriza el boliviano que uno recibe, pero los economistas aseguran que estamos viviendo en este momento una especie de ficción en la economía. Vamos a ver qué pasa en este año, que es un año decisivo, donde ya comienzan a sentirse de manera concreta las bajas, las reducciones de los ingresos económicos a las arcas del Estado.